Por 100 votos a favor, 24 en contra, 3 abstenciones. La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el reajuste al salario mínimo y lo despachó al Senado. La iniciativa establece 500.000 pesos mensuales para julio del año 2024. Para hablar del tema nos acompaña el ministro de Economía, Nicolás Grau. Ministro, bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Hola Andrés, estoy muy bien, muy contento por este importante avance que hemos tenido este día, que creo que es una muy buena noticia para el país. Sí, ministro, lo primero, se logra con votos de RN dentro de la oposición y también de Evópoli. Usando la jerga política, ¿se quebró un poco la oposición para lograr los votos y este masivo apoyo que necesita un proyecto como este? Bueno, es más amplio, ¿no es cierto, Andrés? Primero hubo un apoyo, por supuesto, de todo el oficialismo, también de otros partidos y organizaciones muy importantes, la Democracia Cristiana, la bancada que solía ser parte del Partido de la Gente, también las personas del Partido de la Gente, el grupo que dirige la gente que antes estaba también en la Democracia Cristiana, de Calisto, del diputado Calisto y otros. Creo que ha sido un apoyo muy transversal, además de, por supuesto, el muy bienvenido apoyo de diputadas y diputados de Evópoli y de Renovación Nacional. Sí, ministro, ¿cómo evalúa el rechazo de Republicano? Tomando en consideración, no es primera vez que ocurre, pero también tomando en consideración la importancia y la relevancia que ha ido tomando este partido dentro de la discusión política. Bueno, usted dice muy bien, ¿no es cierto? No es la primera vez que ocurre. Déjenme dar algunos ejemplos importantes. En la aprobación de la ley de 40 horas, ¿no es cierto?, que tuvo unanimidad en el Senado y que cuando volvió a la Cámara de Diputados tuvo una amplísima transversalidad hasta la UDI, desde los partidos del gobierno hasta la UDI, y el Partido Republicano se negó a este importante avance de forma unánime de su lado, ¿no es cierto? Y cuando uno mira el tremendo apoyo que tiene la ciudadanía, este tipo de medidas, el aumento del salario mínimo, el apoyo que estamos haciendo a las pymes para que puedan pagar ese salario mínimo, las 40 horas, todas ellas que apuntan a mejorar la calidad de vida de las personas, al mismo tiempo que se preocupan de que nadie, ninguna empresa se nos quede atrás. Yo creo que no es una sorpresa, pero no por ello es algo que nos debe dejar conformes. Claro, ministro, quiero ir a temas más técnicos. A ver, dentro de esta negociación, para alcanzar obviamente los votos, de acuerdo a lo que se iba conociendo a través de la prensa, se comprometieron como gobierno a ingresar a tramitación una indicación que mantiene la tasa de impuestos de primera categoría a las pymes en 10% y 12,5% para el próximo año. Y aquí uno recuerda las palabras la semana pasada del ministro Marcel, respondiéndole a muchas asociaciones de pymes, que dijo que esta negociación no era el lugar donde negociar temas tributarios, que no le parecía serio. ¿Cambiaron de opinión respecto al tema? Bueno, no cambiamos de opinión. De hecho, déjeme describir primero el acuerdo que teníamos inicialmente con los gremios para entender el contexto de esta última conversación, ¿no es cierto?, de este último cambio. A ver, nosotros logramos un acuerdo con una mayoría de los gremios que participan en el Consejo Consultivo de Empresas de Menor Tamaño, donde están representados los gremios de pymes más importantes del país. Y ese acuerdo tenía principalmente dos grandes elementos. Por un lado, este subsidio, ¿no es cierto?, que extiende el subsidio que ya existe, que actualmente está beneficiando a 131.000 pymes, que va a involucrar en 2 años un esfuerzo fiscal entre 305.000 millones de pesos y 378.000 millones de pesos, dependiendo de las situaciones macroeconómicas, que significa, insisto, un apoyo muy concreto a las pymes, que les llega mes a mes. Por ejemplo, si este proyecto se aprueba en el Senado, cuando se aplique esto a partir de la remuneración que se paga a finales de mayo, si una empresa tiene 10 trabajadores que con anterioridad ganaban el salario mínimo, a esa empresa les va a llegar 45.000 pesos por cada uno de sus trabajadores, es decir, 450.000 pesos. Va a saltar de los 320.000 que recibe en la actualidad a 450.000 pesos. Este es un subsidio que generamos de forma inédita el año pasado. Nunca había existido en Chile. En Chile ha habido 45 discusiones de salario mínimo y la del año pasado fue la primera de esas 45 donde se implementó este subsidio, y es algo que no existe en el resto del mundo salvo en Canadá.
Y el segundo componente del acuerdo con la mayoría de los gremios PYME era un conjunto de otras dimensiones que tienen que ver con deudas que tienen, tributarias, tiene que ver con temas previsionales, tiene que ver con hacer una agenda a largo plazo. Y uno de los elementos que estaba en ese acuerdo era la reducción del impuesto de primera categoría para las MIPYME durante el año 2023 de 25% que dejó el gobierno anterior a 10% que estamos implementando nosotros como gobierno. Entonces, lo que hicimos hoy día como gobierno, a partir de las conversaciones que tuvimos en el Parlamento y también las conversaciones que tuvimos con gremios de MIPYMES, tal como corresponde, cuando uno entra a digamos, un proyecto, ese proyecto no sale de la misma forma en la que entró, lo que hicimos fue extender este beneficio que estábamos dando para el 2023, también para el 2024, pero con un aumento de 10% a 12,5%, de forma tal de ir aumentando ese impuesto de manera gradual, tal cual, Andrés, esto me gustaría resaltarlo, tal cual, esta gradualidad es tal cual como se había definido antes en nuestra reforma tributaria y que lamentablemente no se pudo llevar a cabo por el rechazo que tuvimos en la Cámara de Diputados. Es que yo vi al punto, perdón, ministro, que lo que había señalado la semana pasada el ministro Barcel, que decía mezclar los dos temas, tributario y con el tema del sueldo mínimo, era poco serio. Se lo respondió a la SECH la semana pasada el ministro Marcel. Y uno ve que estaba dentro de la negociación. Entonces, como que uno no entiende, perdón, aquí termino, ministro, las palabras del ministro Marcel. Sí, lo explico el contexto en el que se dio esas palabras de mi colega Marcel. Acá lo que hay que entender es que uno, en el marco de una conversación de este tipo, puede hacer algo gradual, ¿no es cierto? Hacer algo más bien gradual, algo que dure de forma momentánea. Entonces nosotros habíamos dicho, ok, podemos reducir el impuesto de primera categoría para las pymes de 25%, como lo dejó el rechazo a la reforma tributaria, a 10%, ¿no es cierto?, claro, durante el año 2023, pero la discusión de fondo, de largo plazo, que va a establecer cuál es el régimen para, digamos, para las décadas que vienen, esa es una discusión que se tiene que dar en el marco de la reforma tributaria. Ahora, si uno lo hace esto por un año o por 2 años, lo que está haciendo en el corto plazo es algo que por supuesto se puede conversar, pero a lo que se refería el ministro Marcel es que no corresponde solicitar que exista una reducción del impuesto de primera categoría a 10% de forma permanente, que es lo que pedían algunas de las organizaciones. No todas, porque como usted sabe, la mayoría de ellas firmaron, pero hubo un par que pedían que esto fuera de forma permanente como una condición para firmar un acuerdo a propósito del salario mínimo. Sí, que el día estaba viendo justamente un documento de 117 organizaciones gremiales de pymes que llamaron a no aprobar, califican de insuficiente la ayuda del gobierno y sigue estando muy por debajo de lo esperado. Y la pregunta se la hago, obviamente es lógica, ministro. ¿Se puede acordar con esa cantidad de asociaciones en contra o que no se suben a este carro? ¿Se puede acordar? ¿Cómo se aplica al final cuando hay muchas asociaciones que definitivamente se están restando del acuerdo? Sí. Yo agradezco la pregunta, Andrés, porque la verdad es que si usted también ve otras noticias de la prensa, se va a dar cuenta de que hay declaraciones similares con una cantidad de gremios similares diciendo que había que aprobar esto. No, claramente. Y el problema por eso remarco la que no está, por eso, ministro, es como que están separados 50-50. Sí. No es eso lo que quiero señalar. La verdad es que si uno empieza a juntar gremios a nivel nacional, hay cientos y cientos de gremios. Nosotros tenemos un espacio donde están representadas las principales organizaciones de las MIPYMES a nivel nacional y algunas de ellas también a nivel regional, que es el Consejo Consultivo de Empresas de Menor Tamaño, que está estipulado por ley y que la mayoría de quienes están allí presentes estaban definidos incluso por gobiernos anteriores, y es bastante restrictivo para efectos del gobierno de turno, digamos, qué cosas puede cambiar y qué cosas tiene que mantener de allí. Y en ese espacio participaron en la negociación en torno a 20 organizaciones, 12 de ellas firmaron a favor del acuerdo y 8 o 9 no estuvieron disponibles a firmar. Fíjese usted, Andrés, que el año pasado nosotros logramos un acuerdo con 11 de ellas, es decir, con menos que este año. Y esa vez esto se aprobó finalmente de forma unánime, la mayoría de los parlamentarios celebraron el hecho de que estuviéramos haciendo un subsidio que era inédito en Chile y que no existía en ningún otro lugar para apoyar a las MIPYMES, y se resaltó mucho la importancia de este acuerdo. Y este año tenemos más gremios que están, gremios nacionales, ¿no es cierto?, confederaciones que están apoyando este acuerdo, y se ha generado un gran revuelo respecto a los que no apoyaron. Es más, hoy día, a propósito de las conversaciones, 2 nuevos gremios
dos nuevos gremios y organizaciones nacionales se sumaron al apoyo de este proyecto. Y eso hizo, entre otras cosas, que parlamentarios que al principio habían dicho que no iban a apoyar este proyecto, como por ejemplo Renovación Nacional, lo terminara apoyando. Entonces creo que es bastante claro que estamos logrando un apoyo muy macizo de las distintas organizaciones y también del Parlamento en aras de encontrar un avance que es importante, ¿no es cierto?, avanzar este salario mínimo, lograr un acuerdo en torno a eso, al mismo tiempo de apoyar a las pymes para que lo puedan pagar. Sí, en un punto que es importante, ministro, usted No se puede calcular si más o menos... hablando, no escucho ahora. ¿No me escucha, ministro? ¿Me escucha ahí? ¿Me escucha, ministro Grau? Nos parece que no me escucha. Ministro, ¿me escucha? No, lamentablemente hemos perdido el contacto. Vamos a llamar nuevamente al ministro de Economía, Nicolás Grau. Estamos conversando de un tema súper sensible como es el salario mínimo. Hemos tenido algún problema en la comunicación con el ministro de Economía para entrar en el detalle de este proyecto que se está tramitando en el Congreso, que lo que busca es acelerar el tránsito hacia un salario mínimo de 500.000 pesos, que recordemos que dentro del proyecto del gobierno del presidente Boric pretendía llegar a esta instancia, a los 500.000 pesos, en la última etapa del gobierno, en el último semestre. Lo que hace este proyecto es acelerar ese tránsito hasta julio del 2024. Y ahí hemos estado instalados un poco en la negociación y lo veíamos cómo fue aprobado en general esta idea, este proyecto en la Cámara de Diputadas y Diputados y pasa al Senado con una serie de subsidios para la pequeña y mediana empresa. Subsidios obviamente que dependiendo en la etapa del año que estamos. Ahora sí, ministro Grau, ¿me escucha nuevamente? Ahora tengo retorno nuevamente. Andrés. Ahora me escucha, ministro. Solamente para ir cerrando el tema de las organizaciones, ¿usted se atreve más o menos a calcular con qué porcentaje del universo de pymes se está sentando el gobierno? No sé, 60, 70, 80%, para entender más o menos qué nivel de universo el gobierno se está sentando a la mesa. A ver, creo que hay que hacer una distinción en esto, Andrés. Nosotros nos sentamos con todos. No, porque hay algunos que no se han querido sentar, no es que ustedes no se han sentado con ellos, solamente algunas que incluso... No, es que eso no es así, Andrés. ¿Ya? Todos se han sentado en la conversación. Lo único que sucedió es que después de 4 reuniones, un grupo mayoritario firmó y un grupo minoritario no firmó, pero todos participaron en la conversación. Entonces creo que eso es bien importante porque ha habido información un poco confusa. Esto es tan así, Andrés, le voy a dar un antecedente que es público y yo creo que va a respaldar totalmente lo que le estoy señalando. Nosotros en la tercera reunión, es decir, una reunión antes de que lográramos ese acuerdo final, que es cuando se estaba tramitando este proyecto de salario mínimo en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, logramos una declaración de todos los gremios, incluyendo los que después no firmaron, diciendo que estábamos avanzando y que estábamos cerca de un acuerdo y que llamaban, por tanto, a la Comisión de Trabajo a seguir avanzando con el proyecto de forma tal que pudieran aprobar el proyecto en la votación general. Entonces, esa misma declaración es una constatación de que estábamos conversando todos. Allí, por ejemplo, firmó en su minuto la SECH, firmó la Multigremial, que son organizaciones que después no estuvieron disponibles a firmar el acuerdo y que en general se han restado de los distintos espacios. Pero el hecho de que hayan firmado esa carta demuestra de forma muy clara que estaban todos invitados y además estaban todos participando. Lo que sucedió es que al final, cuando llegamos a un acuerdo más definitivo, hubo este grupo minoritario de organizaciones que decidió no firmar. ¿Cuánto representan cada una de ellas? Yo creo que no me corresponde a mí como ministro de Economía empezar a decir, ¿no es cierto?, cuánto representan cada una de ellas. Es un tema que tienen que decirlo ellas mismas. Hay mucha heterogeneidad en las pymes. Piense usted que firmaron incluso, por ejemplo, una organización que agrupa a los jardines infantiles. Firmaron la organización principal de gremios turísticos, de pymes turísticas, pero las pequeñas, las micro. Firmó la CONUPIA, la UNAPYME, ahora se sumó APIS, que es el gremio del mundo de la salud. También firmaron la mayoría, finalmente, de las ramas de la CONAPYME, digamos la mitad de las ramas de la CONAPYME. Es muy diverso el grupo de... Entonces yo creo que esta competencia que se ha dado de qué organizaciones más grandes está muy influenciada por cuáles son las organizaciones que tienen un mayor despliegue mediático, que tienen mejor prensa, la verdad, pero no necesariamente son organizaciones que representen a más pymes. Y son por lo demás todas ellas, sin importar cuál ha sido su postura,
sin importar el comportamiento que han tenido en otros casos. Piensa usted que hay organizaciones que llamaron a rechazar la reforma tributaria y que después piden más recursos para las pymes, o organizaciones que piden diálogo pero se retiran de esos espacios, de los espacios de diálogo que genera el gobierno. Todas esas organizaciones, incluso las que han sido, digamos, más políticas en su forma de trato con el gobierno, todas ellas participaron de este proceso hasta el final y la mayoría firmó y hubo un grupo pequeño que no firmó, y hoy día, a propósito de lo que hemos conversado en el Congreso y a propósito de lo que han planteado las pymes y la forma en la que nosotros hemos reaccionado a eso, logramos un acuerdo muy macizo en el Congreso. Yo creo que esto es una buena noticia para quienes nos están escuchando, porque esto lo que significa es que en un contexto de polarización, en un contexto crispado, este gobierno es capaz de lograr grandes acuerdos para mejorar la vida de las personas. Estamos haciendo un aumento de salario que, si lo ponemos en perspectiva, va a permitir que nosotros partimos este gobierno con 350.000 pesos, y digamos a 2 años y medio del gobierno vamos a terminar en 500.000 pesos. Creo que, y lo vamos a hacer, si seguimos con este mismo impulso que hemos tenido hasta ahora, lo vamos a hacer con un apoyo muy transversal en ambas cámaras, al mismo tiempo que estamos creando un subsidio inédito para las pymes que solo existe en Chile y Canadá. ¿Ministro? Entonces, en vez de empezar en una discusión de cuánto representa cada uno, yo creo que es importante valorar lo que estamos logrando como país. Que, insisto, no es solo un tema del gobierno. Hoy día tuvimos los votos de la oposición hizo sus aportes, planteó algunos asuntos, en un momento se puso más intransigente y finalmente en esto primó la cordura, primó, yo diría, un espíritu de diálogo, que es justamente lo que está promoviendo el gobierno. Sí, por Mucho último, diálogo, ministro, pero para hacer cambios que mejoren la vida de quienes nos están viendo. Por último, ministro, queda el trámite en el Senado. Hoy día lo decía la ministra Janet Jara, que ella, por lo menos su intención o lo que ella cree, es que esto se pueda sacar rápidamente en los próximos días. ¿Usted lo ve también así, ese trámite en la Cámara Alta? Mire, tiene toda la razón la ministra Jara. Este no es solo un tema de lo que cree el gobierno que debe pasar. Fíjese usted que por ley el salario mínimo que estamos fijando ahora y también el subsidio a las pymes opera desde mayo, ¿no es cierto? 1 de mayo. Entonces, si nosotros no sacamos este proyecto durante mayo, claro, lo que va a pasar es que si se saca en junio, por ejemplo, se van a tener que pagar después salarios de forma retroactiva. Y las personas no van a saber, van a tener incertidumbre respecto a cuál es su salario en mayo. Y las empresas van a tener incertidumbre respecto a cuál es el salario que tienen que pagar en mayo. Aquí tenemos que dar certezas, decirle a las familias, mire, en la Cámara de Diputados y en el Senado, a pesar de la tremenda diversidad de opiniones políticas que tenemos, somos capaces de ponernos de acuerdo y de esa manera mejorar la vida de las personas que nos están viendo y darles certezas a ellos. Ya lo hicimos en la Cámara de Diputados, logramos avanzar de forma apurando el tranco durante esta semana y creemos que están todas las condiciones para hacer lo mismo en el Senado, lograr la tramitación la próxima semana, tal vez haciéndole cambios, eso está bien, es parte del debate y es muy bueno que se enriquezcan y se mejoren los proyectos en el Parlamento, pero dándole certeza a las familias y a las empresas y sabiendo en mayo cuáles van a ser los salarios que van a recibir y cuáles son los salarios que se van a pagar. Ministro Nicolás Grau, ministro de Economía, le agradecemos este espacio, esta conversación con Canal 24 Horas. Muchas gracias, ministro. Yo te agradezco, Andrés, y nuevamente un gran saludo a quienes nos están viendo. Creo que este es un muy buen día para las familias de Chile, porque le estamos logrando como sistema político avanzar mejorando la calidad de vida de ellas. Gracias, ministro. Buenas tardes.